y estando encinta clamaba como de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y el dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces aquí ubicamos que este dragón es Satanás. Satanás tenía un buen puesto antes. Él era un querubín protector. Dice que él era acabado de hermosura, o sea, él era precioso, perfecto, hermoso, ¿sí? Dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces aquí no está hablando de estrellas, sino está hablando de ángeles. Amén. Quiero que entienda que está hablando de ángeles. Entonces Satanás, cuando se rebeló contra Dios, ¿sí? Entonces él quiso ser igual a Dios y él fue lanzado del cielo. Ahora, cuando Satanás fue lanzado del cielo, ¿dónde cree usted que cayó? Cayó a la tierra. ¿Y qué pasó cuando Satanás cayó a la tierra? Entonces escuché, creó una hecatombe pero tan grande que acabó con todos los seres vivos que había sobre la tierra. Gracias, hermano. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió antes de Adán. O sea que en la teología se llama esto como el diluvio de Satanás. ¿Sí? Entonces proféticamente han ocurrido 2 diluvios. El diluvio de Noé fue el segundo diluvio, pero ¿cuál fue el primer diluvio? Cuando Satanás es lanzado por el Dios del cielo y él cae a la tierra. Entonces dice que él arrastró la tercera parte de los ángeles, millones y millones de ángeles. Estos ángeles que fueron lanzados junto con Satanás eran ángeles que al ser seducidos por el maligno, por Lucifer, entonces fueron lanzados y cayeron a la tierra. Entonces, cuando estos ángeles junto con Satanás caen a la tierra, destruyen todos los seres vivos que hay en la tierra. Entonces ahí muere la era preadámica. Ahí fueron destruidos la era de los dinosaurios y todo eso. Todavía hay gente que dice que los dinosaurios no existieron. Y claro que sí existieron. Solamente que fueron destruidos cuando Satanás cae a la tierra. Entonces cuando Satanás cae a la tierra, entonces la tierra toda entera destruida y quedó bajo una especie de hecatombe nuclear. Entonces en Génesis 1:2, Dios comienza como una especie de recreación de la tierra que él ya había creado. Amén. ¿Sí está comprendiendo eso? ¿Sí? Entonces, por eso es que la Biblia dice en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Usted cree lógico que Dios haga algo desordenado y vacío? Dios no hace nada desordenado y vacío. ¿Significa esto que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pudieron transcurrir miles y miles de años? De hecho, han encontrado, una vez estuve por allá en una ciudad de Brasil, donde hay hallazgos arqueológicos y había un oso hormiguero como de 3,5 metros. ¿Sí? Obviamente el fósil, ¿no? Habían cabezas de dinosaurio, no creo que yo fui y que alimenté el oso hormiguero, no, era un fósil, ¿sí? Y dinosaurios enteros, el esqueleto entero, pero también habían algunas cabezas de dinosaurio donde decían que eran algunos millones de años atrás. Entonces la teología y la ciencia se pueden conectar con la arqueología. Ahora, entonces, por eso podemos definir quién es este dragón, que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Mire, y las arrojó, ¿dónde las arrojó? Sobre la tierra. Ahora, ¿habrá algún hallazgo arqueológico que afirme esto que yo le estoy contando? Claro, dicen científicos que han buscado en muchas partes del mundo que hay indicios de que hace como unos 12,000 años atrás
la Tierra, hay muchos indicios en muchas partes del mundo de que en la Tierra ocurrió una especie de explosión. Dicen algunos científicos que un asteroide cayó y destruyó la Tierra, pero dividió los continentes porque todo era un solo continente. Si usted mira el mapamundi y usted mira, por ejemplo, América del Sur, usted se da cuenta que encaja con una parte de África. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando Satanás cayó sobre la tierra. Entonces los continentes fueron divididos, ¿sí? Y todos los seres vivientes perecieron. Y Dios en Génesis, entonces Génesis 1:2, comienza una especie como de recreación de lo que Él ya había hecho. Amén. Sigamos. Dice que cayeron sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer. Ya determinamos quién es el dragón, ahora vamos a determinar quién es la mujer. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora yo le pregunto, ¿qué niño intentaron matar apenas nació? A Jesús, ¿sí? Mire que intentaron matarlo. Entonces, de hecho, un ángel le avisó a José que por favor huyera porque intentaban matar al niño. Entonces, cuando los reyes magos o los sabios de Oriente fueron avisados por sueños que no regresasen donde Herodes, recuerde que Herodes le preguntó a ellos, mire, por favor, dígame en dónde nació el Mesías para yo ir a adorarlo. Lo que él quiere era ir y matarlo. Entonces, ellos les fueron avisados por sueños de que no regresaran por el camino a Jerusalén y ellos regresaron a Oriente por otro camino. Entonces, Herodes, al verse burlado, entonces desató una persecución contra todos los niños y murieron en Belén y a sus alrededores miles de niños menores de 2 años fueron mandados a ejecutar por Herodes. Entonces dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Entonces aquí está hablando de lo que ocurrió proféticamente hace 2000 años. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Sí, Jesús fue judío, María, su madre terrenal, fue judía, los discípulos fueron judíos, la salvación, dice la escritura, que viene de los judíos. Entonces, ¿quién nos está diciendo aquí, según esta palabra, que es la mujer? La nación de Israel. Amén. Dice, bueno, sigamos. Y ella dio a luz un hijo varón. Mira, aquí lo confirma, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mire cómo confirmamos que esta mujer es la nación de Israel. Sigamos. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, ¿sabe cuántos son 1260 días? ¿Son 42 meses o son 3 años y medio? ¿Sí? Haga de cuenta, 1260 días. Ahora, este periodo de 1260 días, 42 meses, está en toda la Biblia. ¿Usted recuerda cuando el profeta Elías fue arrebatado al cielo? Bueno, no recuerda si no, porque usted no estaba. ¿Recuerda haberlo leído? Sí, recuerda haberlo leído. Dice que el profeta Elías fue arrebatado en un torbellino al cielo. Y dice que el que siguió su legado fue el profeta Eliseo. Y entonces iba Eliseo por la calle, así como cuando alguien va por la calle, todo contento con su Biblia. Y entonces unos muchachos comenzaron a burlarse de él. Y se burlaban de él porque no tenía cabello. Sube calvo, le decían, sube calvo. Y entonces él no le gustó ese chistecito y los volvió a mirar y dice que los maldijo en el nombre del Señor. ¿Lo ha leído? ¿Sí? Y dice que salieron 2 osos y mataron a 42 de estos 50 muchachos. Eso no quedó en la Biblia porque, uy, qué tremendo.
Porque imagínese, ahora, yo creo que estos dos osos alcanzaban a devorar o a matar a uno al tiempo. Sí, como eran dos osos, porque el zarpazo de un oso puede desgarrar un árbol. Entonces, de una sola manotada, a lo mejor un oso alcanzaba a matar a dos y los despedazaba. Y los otros, ¿por qué no salían corriendo? No, Dios los quebrantó. Ahora, estos 42 muchachos representan 42 meses. O 3 años y medio que la Biblia habla de la gran tribulación. Entonces, ya hemos hablado varias veces qué va a pasar en la tribulación con el mundo, pero aquí habla de lo que va a pasar con la nación de Israel en estos 3 años y medio de tribulación. Entonces, Israel de nuevo va a ser perseguido, esta nación va a ser perseguida, esta nación va a escapar al desierto, ¿sí? Y va a ser cuidada por Dios, o sea que Dios va a esconder a miles de personas y nadie los va a encontrar. De hecho, hay algunas ciudades donde se cree que los judíos van a volver a huir otra vez, y entre esas está la ciudad de Petra. Entonces, es una ciudad que queda dentro de cuevas, dentro de montañas. Entonces se cree que los judíos van a escapar allí otra vez. Ahora, durante toda la historia, la tierra que más ha sido perseguida, azotada por la guerra, es el lugar donde queda la nación de Israel, ¿sí o no? Usted a cada rato, no, el Medio Oriente está que arde, ataques de Hezbollah, que los de Yemen lanzan, que los de Irán lanzan, que los de Líbano lanzan ataques. Es la tierra, y es una tierra tan pequeña, porque para ubicarlos en el contexto, Israel es más pequeño que Cundinamarca, para que me entiendan. ¿Cuántos habitantes hay en Bogotá? Ahora, mire, solamente en Bogotá, pero en toda la nación de Israel se cree que hay por ahí 9 millones de personas. Es un territorio pequeñito, pero ¿por qué es tan perseguido? Porque ahí, esto es como una dinamita allí, a cualquier momento se prende la pólvora. Entonces, bueno, dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para allí la sustenten por 1260 días. Siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, entonces ahora quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis 16, versículo 12. Entonces, le pido al Señor porque que se me facilite poderle enseñar esto para que usted entienda que estamos viviendo tiempos proféticos. Lo que viene para la tierra, lo que usted va a ver en noticias en próximos días, y para que usted no caiga en el engaño de que han caído tantas naciones de marchar contra Israel, de marchar contra los judíos. ¿Sí? Génesis 16, versículo 12. Mire, aquí está hablando de un enemigo que en el momento en que nació, Dios anunció que iba a ser enemigo del pueblo de Dios. Porque yo le voy a decir algo. Hay gente que dice que Israel ya no es el pueblo de Dios, sino la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que no. Israel es el pueblo escogido por Dios y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. No hay otra verdad. Hay gente que dice que somos el Israel espiritual. No, nosotros somos la iglesia. Israel es pueblo escogido por el Señor. Mire lo que dice Génesis 16, 12. Y él será, aquí está hablando de Ismael, diga conmigo Ismael. ¿Sabe lo que significa Ismael? Hombre fiero. Eso es lo que significa Ismael. ¿Quién era Ismael? ¿Alguien sabe quién era Ismael? Hijo de la esclavitud. ¿Sí? Dice, aquí yo le estaba diciendo, y él será hombre fiero,
su mano será contra todos. Mire lo que dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora, lo que Dios estaba anunciando es que la mano de Ismael son los árabes, que la mano de Ismael iba a ser contra todo el mundo. Ahora, mire lo curioso, que el Islam está corriendo por todo el mundo. La religión con más crecimiento en el mundo es el Islam. Ahora, hay un problema porque no es tan fácil decir, bueno, que cada uno crea lo que quiera, ¿sí? El problema es que el Islam, dentro de el libro sagrado, ¿recuerda cuál es el libro sagrado para los musulmanes? El Corán. Y para los musulmanes, el Corán es el libro sagrado y Alá es Dios y Mahoma su profeta. El problema es que ellos no quieren habitar tranquilos con todo el mundo. Porque para los musulmanes, todo aquel que no crea en Alá es un infiel. Y ahí, así como la Biblia está escrita por versículos, capítulos y versículos, el Corán está escrito por suras. Así se llaman los capítulos, suras. Y en los versículos de aquellas suras, en algunos versículos hablan de muerte a los infieles. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado noticias de lo que está ocurriendo en Etiopía, de lo que está ocurriendo en Sudán, de lo que está ocurriendo en Siria, está ocurriendo, bueno, en más de 15 países se están persiguiendo creyentes. Ahora, ¿qué clase de creyentes? No solamente cristianos, sino también cristianos católicos, están persiguiendo a los que creen en Buda, a los que no creen en nada, los persiguen también. Y los exterminan y los matan. Estos musulmanes radicales, porque es que el Islam se divide en dos ramas. Entonces pregúnteme cuáles dos ramas. Están unos musulmanes radicales, que son los suníes, que son los chiitas, y están musulmanes ¿cómo le digo la palabra? Que ellos quieren llevar como la fiesta en paz. Los suníes y los chiitas son aquellos radicales que muerte a todos los infieles. ¿Sí me comprenden? Ahora, entonces, de hecho, dentro de las suras del Corán, ellos enseñan que ellos pueden engañar a los infieles. Para los musulmanes, ¿sabe quiénes son todos los infieles? Todo el mundo. Absolutamente todo el mundo son infieles y merecen morir. El problema es que muchos musulmanes en el mundo se están convirtiendo, pero en radicales, en extremistas radicales. ¿Sí? Y usted dirá, pero pues, eso no tiene problema, eso pasa por allá. ¿Sabe ya dónde hay? ¿Sabe dónde llevan más de 15 años los musulmanes estableciéndose? En Venezuela, en Haití, aquí ya hay varias mezquitas. De hecho, Europa está completamente dominada por el Islam en este momento. Ellos fueron creyentes durante mucho tiempo, algunos creyentes protestantes, algunos creyentes católicos, pero resulta que en este momento casi toda Europa son musulmanes. ¿Sí? Entonces, yo creo que usted ha visto también que la tasa de natalidad para que una sociedad se mantenga, por ejemplo en Inglaterra, la tasa y generalmente en todo el mundo es de 2.2. Muchas naciones y mucha gente ya no quiere tener niños. Entonces las naciones están alarmadas porque en unos años dice que la sociedad va a caer si no nacen niños. Pero la tasa de natalidad para que la sociedad, por ejemplo, de Inglaterra se mantenga es del 2.2. Y en este momento, ¿sabe cuánto es? Del 1.8. Ahora, ¿sabe cuál es la tasa de natalidad de los musulmanes en Inglaterra? 8.9.
O sea, los musulmanes se dedicaron a tener hijos y a procrear, pero con un propósito, con un plan determinado. ¿Sí? Ellos llegan y se infiltran en una sociedad y la van influenciando, la van cambiando y después la someten por completo. Eso ya está ocurriendo en España. Entonces, fíjense que en España, por ejemplo, hace unas semanas, como menos de 2 semanas, salió una ley donde prohibían todos los alimentos que tuvieran cerdo, o como dicen en México, carne de puerco, ¿sí? Marrano, cochino. Entonces, pero ¿por qué esta ley? Para que los musulmanes no se ofendan. Entonces esta gente está cambiando la sociedad. Ahora, ¿sí? A nosotros Cristo nos mandó a predicar el Evangelio, pero nosotros no podemos obligar a que nadie crea. Pero el pensamiento del Islam es que hay que someter a todo el mundo, a las buenas o a las malas. De hecho, Haití ya está casi minada por el Islam, ¿sí? Entonces, porque llegaron el Islam, les trajeron plata, les regalaron cositas y mire esto, pero sométase a esto. Vemos la sociedad como está y decimos, uy, mire, usted todavía puede salir a viajar, usted puede salir a pasear, usted puede disfrutar sus vacaciones, ¿sí? Pero hay sociedades que ya cambiaron para siempre. Yo tengo una imagen por allí de un caballero que murió en el 90 y algo, no sé si la tienen por ahí. Es el Ayatollah Khomeini. Vamos a ver si aparece por allí. Miren este caballero, ¿sí? ¿Sí lo ven? Este tipo ya se murió. Este tipo cambió la historia de su país, ¿sí? Su país es Irán. Su país se llamaba antes República de Persia. Le cambiaron el nombre y este hombre llega en 1979 al poder, ¿sí? Ahora, si usted mira videos, imágenes de Irán en la década del 60, era una nación próspera, era una nación que tenía alianzas hasta con Israel, tenía alianzas, eran buenos amigos con Israel y eran buenos amigos con los Estados Unidos. Había mucho modernismo en este país, en Irán, hasta que este caballero llegó. Este caballero llegó a través de un golpe de Estado, ¿sí? Y este caballero enseguida rompió lazos con el mundo, con todo Occidente. Y este tipo, yo por aquí tenía una frase que este tipo decía, vamos a ver si la encuentro por aquí. Bueno, tengo aquí que en los 60 eran aliados comerciales, pero en el 79 cuando llegó el Ayatollah Khomeini, dice, ahora, ellos no son árabes. A diferencia de todos los árabes que le mostré, ellos no son árabes, sino que estos son los persas, ¿sí? Que fueron el segundo imperio que gobernó el mundo, ¿sí? Que fueron los persas, y ellos, aunque eran una minoría, ellos planearon gobernar todo el mundo y establecer el antisemitismo y el odio contra Israel en todo el mundo y en todas las sociedades. Pero ¿cómo podían lograrlo? Si ellos no son árabes, ellos son persas. Entonces ellos se aliaron con los árabes. ¿Y qué fue lo que usaron? Usaron la excusa de Gaza y de los palestinos. Creo que tengo una imagen por ahí de unas banderas. A ver si me la ponen un momento, por favor. Y ahora quiero que me acompañe, mientras que esas banderas están ahí, a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Este es un tema bastante largo, pero hoy quiero ponérselo a usted para que usted conozca y usted no sea engañado y usted conozca a la luz de la palabra de Dios
lo que está ocurriendo en el mundo y lo que va a seguir ocurriendo. Y mientras que la imagen está ahí, vamos a Apocalipsis capítulo 6. Miren lo que dice. Aquí habla de los sellos. Y muchas de estas cosas ya están ocurriendo en el mundo entero. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco. Entonces, ¿cuál es el primer caballo? Blanco, dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió un caballo bermejo. ¿Sabe cuál es el color bermejo? Rojo. Bueno, siguiente. ¿Dónde voy? Bermejo. Y el que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. ¿Sí? ¿Sabe cuánto es un denario? El salario de un día. Entonces, la palabra está anunciando una hambruna mundial donde lo que usted se gane en un día o en el mundo entero alcanzará para 1 libra de cebada y 1 libra de trigo. O sea que habrá una hambruna mundial. Ahora, pero sigamos, que no es eso donde me quiero centrar. Verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuántos jinetes eran? ¿Y cuántos caballos? ¿Y cuáles eran sus colores? Blanco, rojo, amarillo y ¿qué más? Negro. Y negro. Ahora, fíjese esto, algunos manuscritos del griego, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y fíjese que hay algunos manuscritos del griego donde en realidad en vez de amarillo dice verde, ¿sí? No en todos los manuscritos, pero en algunos manuscritos en vez de decir amarillo dice verde. Y yo quiero que mire todas estas banderas que tienen en común. Verde, blanco, rojo y negro. ¿No le parece curioso que son todas las banderas de los países árabes? De Ismael, el que vimos ahorita en Génesis. O sea que Dios nos estaba anunciando y proféticamente nada queda al azar. Estos son los países que van a atacar al pueblo de Dios, que lo han perseguido durante años. ¿Sí? Mire, ahora, volviendo al caso de Irán, porque Irán, no sé si ahí está la bandera de Irán. Sí. Qatar, Jordania. Debajo de Sudán. Espera que no. Es Irak, esa es Irak. No es Irán, esa es Irak. No me confundan. Ahí no está. Ahora, porque Irán, escúcheme, porque Irán no son árabes. Los iraníes son los persas. Ahora, ¿cómo una minoría como los iraníes, que ellos son musulmanes chiitas? Recuerde que los chiitas son los que se hacen explotar, porque para ellos, ¿sí? Para ellos, si
si un musulmán chiita se hace inmolar, se hace explotar, para ellos más rápido llegan al paraíso y allá van a tener muchas mujeres. Entonces, con ese cuento, con esa religión, imagínense, ahí se cumple esa profecía que se levantará nación contra nación, pero reino contra reino. Pero ellos manejan los mismos colores de eso. Pero manejan los mismos colores. Ahora, ¿no le parece curioso? ¿No le parece curioso? Por eso le decía que cuando uno estudia Apocalipsis, hay momentos donde uno tiene que ir corrigiendo cosas que uno va... Pero me parece asombroso que los mismos caballos o colores que dice el libro de Apocalipsis en estos 4 primeros sellos ya están en el mundo entero. Y ahora, ¿qué tienen en común todos ellos? Que son enemigos de Israel. Ahora, ¿por qué la gente dice y por qué la gente ataca a Israel de que Israel están demoliendo Gaza, que están matando multitudes? Mire, escúcheme esto. Hay una profecía, no la tengo en mis notas, donde la Biblia habla de Gaza, que sería demolida por completo, que sus edificios quedan en ruina, ¿sí? Porque fueron naciones que se rebelaron contra Dios, ¿sí? Entonces, resulta que la palabra, todo el mundo está defendiendo Palestina, pero resulta que dentro de, ¿cómo digo la palabra? Dentro de el léxico árabe no existe la palabra para decir Palestina, ¿sí? Entonces, Israel ha sido perseguida durante toda la historia, pero en toda la historia le achacan cosas a los judíos. ¿Qué es lo que le están achacando ahora? Genocidas de Palestina, que están arrasando Gaza, que están muriendo miles de niños. Pero resulta que nadie sale a protestar contra Rusia, que ha bombardeado escuelas, que ha bombardeado ¿en dónde? ¿Con quién está de guerra? Con Ucrania, gracias. Es que se me ha escapado el nombre. Gracias, Ludari. Usted siempre me colabora ahí. Ahora, mire, en la historia nadie se le va a protestar contra, hasta el día de hoy, nadie le ha reclamado a los alemanes. ¿Sí? Que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial exterminaron más de 60 millones de personas. Nunca nadie le reclama a ellos, ¿sí? Pero siempre le reclaman a los judíos. Durante toda la historia los han perseguido. Entonces tenía aquí algunos datos de por qué los perseguían y cuándo comenzó la persecución contra ellos. Por ejemplo, fíjese que ¿por qué los judíos no se adaptan a ninguna sociedad? Por ejemplo, llegó Nabucodonosor en el año 586 a.C., arrasó la ciudad, destruyó el templo, se llevó todos los utensilios, pero ¿por qué otras naciones no las destruyó? Simplemente el imperio de Babilonia los sometió. Y las otras naciones aceptaron la nueva religión ¿sí? Los babilonios adoraban a Marduk, un ídolo que se llamaba Marduk, y los de Babilonia lo adoraban a él. Entonces, donde el imperio de Babilonia se extendió, sometía a los pueblos y la gente ahora ya no crean en otro Dios, sino que crean en Marduk. Pero ¿por qué Nabucodonosor destruyó y mató miles de judíos? Porque los judíos no se someten a ningún Dios. Los judíos creen en el Dios de la Biblia. Amén. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, bajo el imperio romano, Judea se volvió un problema para la sociedad romana. ¿Por qué? Porque resulta que los hebreos dijeron, no estamos dispuestos a eso, porque resulta que los romanos tenían muchos dioses diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando Nabucodonosor atacó Judea, Israel, entonces los hebreos dijeron, preferimos que nos destruyan el templo, pero en nuestro templo, al Dios vivo, no vamos a meter ídolos. Entonces ellos nunca se quisieron someter.
Entonces llega Nabucodonosor y como los judíos no se quisieron someter, entonces comenzaron a destruirlos y a acabarlos. Les destruyeron el templo. Entonces la sociedad hebrea, que ha sido perseguida durante todas las civilizaciones desde que hay el ser humano, entonces desde que Dios levantó a Israel a través de Abraham, que lo llamó desde Irak, de Ur de los Caldeos, e hizo un pueblo para Dios, un pueblo apartado para Dios. Entonces comenzaron a ser perseguidos. Entonces, era un problema para el Imperio Romano quién gobernaba Judea, porque en Judea nunca se sometieron ni a sus dioses, ni a sus ídolos, ni a sus demonios. Entonces, los judíos siempre se rebelaban contra el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Destruyen la ciudad en el año 70, ¿sí? Quemaron la ciudad, destruyeron el templo, y de ese templo que había solamente quedó el muro occidental, que lo que usted ve por ahí en noticias, en imágenes, que es el muro de los lamentos, donde mucha gente va de todo el mundo, va a orar allá. Entonces solamente quedó ese muro occidental y expulsaron los judíos de su propia tierra, imagínense. Los expulsaron, los mataron. Ahora, el peor pecado que un ser humano pueda cometer en esta tierra, ¿cuál cree usted que es? Escúcheme, no creer en Jesús. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Dijo el Señor: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la gente, cuando sea el gran juicio del trono blanco, el mundo entero, los millones de habitantes vivos y muertos, libres, dice que serán juzgados por un solo pecado, ¿sí? Y el que no haya creído en Jesús. Ahora, ¿qué significa creer? Arrepentirse y cambiar de vida. Eso es porque cualquiera dice, hay gente que dice, no, yo creo en Jesús, pero yo también creo que este escudo es blanco. ¿Cuántos creen que hoy es domingo? Levante la mano si usted cree que hoy es domingo. Pero no porque usted crea que es domingo eso lo va a salvar. Entonces hay gente que pide, no, sí, yo creo en Jesús. Pero el creer bíblicamente es arrepentirse y cambiar de vida. Amén. Entonces, los judíos nunca se sometieron a ninguno de sus verdugos, pero los judíos dijeron algo. Recuerda haber leído cuando arrestaron a Jesús y lo crucificaron. Resulta que estaba Pilato y Herodes, y entonces se botaban a Jesús del uno al otro, y Pilato no quería crucificarlo porque no veía nada malo en él. Entonces Pilato se lavó las manos. Y entonces él se lavó las manos ante toda la gente, y Pilato dijo, pero es que mire, yo no encuentro nada injusto en él. Entonces mandó traer un platón con agua, se lavó las manos y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Y sabe qué gritaron todos los hebreos, todos los judíos? Que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia para siempre. Se llegó. ¿Usted se imagina la atadura y la consecuencia que ellos acarrearon sobre su vida? Porque escúcheme esto, Dios envió a su Hijo a morir por la humanidad, para que todo aquel que crea no se pierda. Entonces el que cree y se arrepiente tiene la salvación, pero el que no cree. Cuando al pueblo le preguntan a quién elige, A Barrabás. A Barrabás, que era Barrabás traduce hijo del Padre. Entonces están eligiendo al hijo del Padre que vaya. Pero Barrabás era un asesino, sí, Jesús era un guerrillero. Es lo que hizo por todos nosotros, el cambio, entrega su vida para no salvar a Barrabás, sino salvarnos. Pues Jesús, obviamente que Jesús, estaba escrito que él tenía que perecer por nosotros. Pero a lo que yo me refiero es que usted vea proféticamente lo que le va a acontecer al mundo. Dios envía a su Hijo a morir por el mundo para que todo aquel que crea no se pierda. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios el Padre con los que no creen? Les va a cobrar la muerte de su Hijo. O sea, la muerte de Jesús no va a quedar impune.
porque Él tenía que morir para que usted y yo nos salváramos. Pero en aquel que dice, no, a mí no me hablen de eso, que yo tengo mi religión, está diciendo, yo no creo en Cristo. Yo no creo que necesite la sangre de Él para ir al cielo. Usted ha escuchado que gente dice, no, mire, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Esas personas nunca podrán entrar al cielo. Porque para entrar al cielo necesitamos un sacrificio por nuestros pecados. Entonces, Dios le va a cobrar la muerte de Jesús, la muerte de su Hijo, se la va a cobrar a todas las naciones y a todos los habitantes de la tierra que no creyeron en Jesús. Ahora, yo decía, pero ¿por qué tan impresionante que que los judíos hayan sido perseguidos y exterminados por todo el mundo y por toda la historia? Mire la maldición que ellos se echaron encima, porque ellos gritaron que la sangre del Hijo de Dios fuera sobre ellos y sobre la descendencia de ellos para siempre. Pues, ¿qué pasó? En el año 70 llegaron los romanos y dijeron, estos hebreos son un problema, no se quieren someter, no se quieren convertir a nuestros dioses. Entonces quemaron la ciudad, incendiaron toda la ciudad, destruyeron el templo de Jerusalén y los judíos son esparcidos por todo el mundo. Entonces resulta que ahora ya Dios les había advertido a ellos. Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo especial, ¿sí? Ustedes, si guardan mi ley, yo haré milagros con ustedes como nunca. Pero miren lo que les dijo Dios, pero el día que ustedes se aparten de mis leyes, yo los voy a esparcir por toda la tierra y ustedes servirán de refrán. Eso está en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, que yo escuchaba un refrán en los adultos. No sé si usted alguna vez lo escuchó, pero ese refrán decía que como judío errante. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda ese refrán? Levante su mano. ¿Sí? Ahora, resulta que a los judíos le comenzaron a achacar todas las cosas malas que pasaban en la tierra. Porque resulta que los judíos no se sometían a nada. Los trataron de rebeldes, de que ellos no encajaban en la sociedad. En muchas sociedades comenzaron a perseguirlos. Mire, por aquí tengo un dato por allá ¿dónde está? Mire, en el año 1144, en Norwich, creo que es Alemania, resulta que mataron a un niño. Bueno, un niño apareció muerto por allí. Y entonces por aquí tiene el nombre, un monje llamado Tomás de Maumont, dijo, fueron los judíos. Así dijo este monje, creo que era alemán. Dijo, fueron los judíos los que mataron a ese niño porque ellos matan niños y hacen ritos. ¿Sí? Entonces la gente allí en Alemania comenzó a las otras muertes por allí. Dijeron, entonces, si los judíos mataron a este niño, entonces el que murió hace 2 años también fueron los judíos. Y todas las sociedades comenzaron a perseguir a los judíos. Comenzaron a exterminarlos, comenzaron a quemarlos vivos. Entonces, por este niño que apareció muerto, quizá algún violador lo abusó de él y lo mató, y entonces buscaron un conejillo de India. No, esos fueron los judíos. Ahora, ¿que hay judíos malos? Claro. ¿Habrán colombianos buena gente? ¿Pero hay colombianos malos? Para muestra motos ustedes y yo. La Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, así como hay gente mala en todo lado, pues judíos hay malos muchísimos. Ahora, y peor con esa maldición que ellos se echaron encima al decir que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre su descendencia. Entonces comenzaron a perseguirlos por todo lado. Miren lo que dice Mateo 10:22, por favor. Alguien que me lo lea por ahí bien fuerte o me aparezca en pantalla allí. Mateo 10:22. Mire algo que le dijo el Señor a ellos. Ahí hablaba, el Señor se lo contó a los discípulos, pero también le hablaba de ellos como judíos. Mire, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Entonces, ¿por qué en la imagen anterior, por qué todas las naciones que están alrededor de Israel, por qué los odian? Sí, porque ellos no son musulmanes. ¿Sí me comprenden? Ahora, no es tan fácil decir, venga, pero ¿por qué? Mire que hace unas semanas estuvo Donald Trump allá y hicieron un tratado de paz con Hamas, con los de Gaza, con toda Palestina. ¿Sí, ¿sí recuerdan haber visto esa noticia? Y todo el mundo aplaudía, uy, ya por fin hay paz. Pero resulta que le hago una pregunta a usted. Usted podría hacer, mire, yo sé que usted se ha enemistado con alguien, ¿sí? Usted se ha enojado con alguien, usted se ha enemistado con alguien, pero usted de repente se amistó. Venga, sabe que dejemos de pelear más. Camila, no peleemos más, hermano, hagamos las paces y, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿usted podría hacer las paces con alguien que ha jurado su destrucción? Eso es lo que le pasa a los musulmanes. Que los musulmanes, de hecho, la foto, esta primera foto que le mostré de este caballero que ya murió en el 90 y algo, él decía que no habría paz en todo el mundo hasta que hubieran gritos en toda la tierra de que Alá es el único Dios. Que a menos que eso ocurriera, tendría que haber sangre y derramamiento de sangre por toda la tierra. Eso dijo el Ayatollah Khomeini. Sí, este tipo murió en el 90 y algo, y después de que Irán era una nación muy próspera, muy bendecida, es una nación como de 80 millones de personas, donde la mujer no puede salir ni a la calle. La mujer tiene que vestirse, se me olvida el traje de las mujeres musulmanas. Pero todo. Bueno, búsquese por ahí, googleelo, por favor. Y mire, la mujer no puede estudiar, la mujer no tiene voz ni voto, la mujer no puede votar, la mujer no puede casarse con quien quiera, no puede opinar. Escúcheme, mire, para el Islam la mujer no vale nada. Unos viejos pervertidos de 40, 50 años hacia arriba se casan con niñas de 9 años. Pueden tener 5 o 6 mujeres, las violan, las matan. ¿Sí? Ahora, si un tipo musulmán mata a su esposa, no crea que va a haber justicia, nadie va a investigar, a menos que sea un hombre. La mujer no vale nada en el Islam. En Cristo somos todos iguales. ¿No le parece maravilloso? Pero resulta que los musulmanes están invadiendo todo el mundo. Mire, lo que se espera que ocurra en el futuro son guerras civiles por toda la tierra. ¿Dónde estén los musulmanes? Porque ellos entran de a poquito. Mira, aquí en Bogotá ya hay mezquitas de musulmanes. Por la 81. Si me comprende, por allá en Maicao yo conocí una cantidad de musulmanes, muchos. ¿Sí? Entonces, ahora hay musulmanes que son suníes. O sea, llevemos la fiesta en paz. Pero es que los chiitas son los que están enseñando odio. Ahora, mire, África nunca había sido de musulmanes. Ahora África está por completo sometida al Islam. Entonces, milicias en Etiopía, milicias en Sudán, van y entran a aldeas, barrios, pueblos enteros y matan al que sea, destruyen al que sea. ¿Sabe qué ocurrió el 7 de octubre del 2023? ¿Alguien sabe qué ocurrió el 7 de octubre? Una fecha terrible para el pueblo judío, y es que desde Palestina cruzaron miles de terroristas sin previo aviso. De hecho, en Tel Aviv había una fiesta con miles de personas, una fiesta electrónica de miles de personas, hasta colombianos habían allí. ¿Sí? Y llegaron estos tipos a lanzar granadas, a lanzar cohetes, a lanzar bombas, a partir la gente en pedazos. Mire, mataron como 1.300 judíos. No solamente judíos, el que se les atravesara. Secuestraron muchísimo. ¿Sabe qué hacían?
con bayonetas les abrían el vientre a las mujeres embarazadas, agarraban los niños y los pisoteaban y los mataban allí. Metían niños, metían bebés recién nacidos a los microondas y prendían el microondas. En una mujer judía que liberaron, los terroristas de Hamas encontraron, cuando la atendieron a ella con medicina legal y todo eso, y con médicos encontraron esperma de 26 hombres. 26 hombres violaron a una sola mujer. ¿Sí? Violaban a jovencitas, a niñas delante de sus padres, después las mataban a ellas y después mataban a sus padres. Ahora, ¿usted podría tener paz con alguien que quiere su destrucción? Es imposible, hermano. Ahora, entonces, Israel los han perseguido a los judíos, no podemos decir de Israel porque Israel nació en 1948 como nación, pero a los judíos que fueron perseguidos, exterminados por todo el mundo, en cada generación los destruían y los mataban. Por allá en 1700, a ver si tengo por aquí la fecha. Bueno, por ejemplo, en 1492, ¿qué pasó en 1492? ¿Recuerda? Descubrimiento de América. En ese mismo año, la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón, ellos firmaron un decreto para expulsar a todos los judíos de España. En 1496, Portugal firmó la orden también y los expulsaron. ¿Por qué? Porque no los dejaban casarse con otras personas que no fueran judías. Ahora, después por allá en 1700, ahora, resulta que cuando dice la historia, hay algunos que muchos de ellos los exterminaban también y comenzaron a exterminarlos y la reina de España los expulsó y ellos tuvieron que salir huyendo por partes de Europa. Se dice que algunas de las barcas de Cristóbal Colón venían llenas de judíos, ¿sí? Y se dice que muchos de ellos poblaron aquí Centro y Sudamérica y que muchos de ellos, de los que llegaron a Colombia, se radicaron por allá, por el lado de Antioquia. Entonces, hubo un obispo, se me escapa el nombre, que en 1790 y algo, abogó un poquito por los judíos y dijo, no, para los judíos como ciudadanos todos, pero como nación nada. Entonces démosles ciertos derechos. Entonces siempre han querido exterminarlos, pero Dios siempre ha usado a alguien que los cuide o que abogue por ellos. Se me escapa el nombre de este obispo, y este obispo dijo para los judíos como ciudadanos todo, pero como nación nada. Y entonces les dieron derechos a ellos, muchos les dejaron ir a la universidad, ya podían ir libremente por la calle, porque es que no les dejaban ni comprar ni vender a ellos, imagínense. Y entonces, cuando les dieron derechos a ellos, entonces ellos comenzaron rápidamente a crecer en la sociedad. Entonces, como los judíos se ayudan entre ellos, entonces comenzaron a prosperar, ¿sí? Y después de que el Imperio Romano es destruido, es sometido, entonces llegaron los bárbaros y entonces dominaron toda Europa y entonces ya desapareció la Roma política y quedó una Roma espiritual. Entonces comenzaron a mandar los papas y comienzan mucha gente también a perseguir los judíos. Ahora ya sabe por qué los perseguían. Le echaron la culpa a los judíos de la muerte de Jesús. Y dijeron, ellos mataron a Jesús. A la gente no le interesaba que fue el Imperio Romano, que la crucifixión era un castigo romano, impuesta por soldados romanos, mandada por un emperador romano. No, la gente dijo, los judíos mataron a Jesús. Y siguieron persiguiéndolos por toda la tierra, por toda Europa, por todo, ¿sí?
después, bueno, ya cuando poblaron América, en cada civilización los han perseguido, los han matado. Entonces, después de que aquel obispo, que se me escapa el nombre, que abogó por ellos, ¿sí? Entonces ya les dieron entrada a la universidad, entrada a la sociedad, ellos comenzaron a negociar y se volvieron prósperos. Entonces los judíos eran los prestamistas. Entonces la gente los aborrecía más aún. ¿Pero por qué estos judíos van a tener más que nosotros? Comenzaron a perseguirlos, comenzaron a... ¿Sí? Bueno, llega... Me salto muchas cosas que había investigado, pero luego llegamos al siglo XX, ¿sí? Viene la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial y llega alguien al poder llamado Adolfo Hitler, un muchacho ahí de bigotico rebelde, ¿sí? Y entonces buscaban echarle la culpa de todas las cosas que hubo, de la pobreza que dejó la Primera Guerra Mundial en Alemania. Y entonces, ¿sabe qué dijo Adolfo Hitler? Los judíos. ¿Sí? Y como eran prósperos, como eran negociantes, dijo, hay que perseguirles, hay que quitarles todo. Y la persecución de los judíos con Hitler comenzó con un tratado, creo que fue en Varsovia, y algo que se le llamó la noche de los cristales rotos. Entonces dijeron, todos los judíos quítenle todo lo que ellos tienen y póngales una marca para que la gente sepa que son judíos. Luego Alemania invadió Polonia y comenzaron a quitarles los hijos, a apartar los esposos de esposas, niños aparte, y entonces comenzaron los campos de concentración, ¿sí? Ya el holocausto estaba, porque primero no solamente al comienzo les quitaron todo, comenzó el odio contra ellos, pero luego comenzaron a exterminarlos. Mire, solamente en el campo de Auschwitz, que esto fue en Polonia, allí exterminaron 1 millón de judíos en este campo. ¿Sabe qué hacían con los judíos? Jabón. Se dice que, bueno, habían algunas mujeres alemanas, se dice que una de ellas fue tan perversa que con la piel de los judíos hacía lámparas, ¿sí? Entonces metían los niños a cientos y cientos de personas a cámaras de gas, ¿sí? No sé si tengo alguna imagen de eso por ahí. A cámaras de gas y los exterminaban, pero por millones y millones. Y yo creo que muchos de ellos se preguntaban, pero nosotros ¿qué hicimos? ¿A quién le hemos hecho daño? Mire, yo le voy a decir algo, ¿sí? El pueblo del Islam va a desatar una persecución sobre toda la tierra contra aquel que no sea musulmán. Por algo, de forma profética le mostré esas banderas. Y los 4 jinetes del Apocalipsis, sus colores son los mismos colores de las banderas de los árabes. De hecho, la Biblia habla también ahí en Apocalipsis 12 que la mujer será perseguida por el dragón. Y hay una bandera antigua de China, de la dinastía Ming, donde la bandera tiene un dragón. Y hasta el día de hoy hay algunas banderas que tienen un dragón. ¿Será eso profético de lo que va a pasar en el mundo entero? Ahora, acabándose la Segunda Guerra Mundial en el 1945, la gente se dio cuenta que la tercera parte de los judíos en el mundo habían sido exterminados. Ellos no habían hecho nada, ¿sí? Tengo un video que se lo muestro en otra ocasión, que se llama Estos benditos judíos, donde la gente hace procesiones en contra de Israel, pero la mayoría de inventos sobre la tierra se lo debemos a los judíos. ¿Sabe quién se inventó la aspirina? Un judío. ¿Sabe quién inventó la penicilina? Un judío. Los judíos revolucionaron la literatura, la poesía,
la medicina, las comunicaciones, los judíos la revolucionaron. ¿Sí? ¿A quién le gusta usar jeans? Un judío llamado Levi Strauss inventó el Levi's. Usted y yo usamos hoy. Mire, tengo una lista de como 100 cosas que inventaron los judíos, pero la gente sigue protestando. Y termino con este versículo. Vaya a Génesis 12. Vaya a Génesis 12, versículo 1. Mire lo que Dios un día le juró a Abraham. Pero Dios se había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Siguiente. Mira lo que le dijo Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siguiente. Mire lo que le dijo Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué dijo Dios? Maldiciré. Imagínese toda la gente que por ignorancia dice Israel genocida, Israel es un asesino, Israel esto, liberen a Palestina, escúcheme esto. Recuerde que sobre la tierra de Canaán había una maldición de muerte. Y Dios mandó a David, Dios mandó al rey Saúl, y le dijo: acaben con todo eso. Dios le mandó a Josué, le dijo: conquiste Jericó y toda su gente, no me deje nadie vivo, porque era gente, una generación maldita que se había levantado contra Dios, que con sus pecados habían ofendido a Dios, y Dios decidió el fin de todos ellos. Pero resulta que la gente hoy en día, por ignorancia, entonces está protestando contra Israel. Si la gente supiera en el problema que se está metiendo tan grande. Por favor, este tema es muy amplio, pero yo esto se lo digo por su bien. Porque en la universidad, en el colegio, usted se va a encontrar con alguien que le va a enseñar todo lo contrario, quizá algún maestro, algún conocido que le va a decir: Israel son genocidas. Entonces, escúcheme, ¿sí? Y se acaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces las Naciones Unidas dijeron: para que los judíos no sean exterminados, démosle otra vez el espacio que siempre les perteneció a ellos, pero démosle la mitad del espacio a palestinos y la mitad del espacio a los hebreos. ¿Y sabe qué dijo Israel? Ok, está bien, no tengo ningún problema con eso. El problema es que Israel cree en el Dios que nosotros creemos. Los árabes no. Los árabes dicen: o conversión a Alá o muerte para los infieles. Entonces, al otro día de que desde que el 12 de mayo del 48 Israel fue declarado nación, los árabes atacaron. Atacaron en el 67, en la Guerra de los 6 días, atacaron en el 73. Hasta el día de hoy, mire, Israel les pasa agua, Israel les pasa víveres. La gente acusa y dice que Israel no les deja pasar víveres. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la nación que más ayudan, la nación que más millones de dólares le entra, yo creo que es a Palestina. Pero ¿sabe qué hacen los de Hamas, que controlan a Palestina? Ellos someten a la población, matan a la población, y podrían construir hospitales, podrían construir acueductos, pero ¿sabe en qué destinan todo eso? En hacer túneles, en comprar armas que pasan de Irán, ¿sí? ¿Para qué? Porque ellos se juraron borrar a Israel del mapa. Entonces, aunque los hebreos quisieran, y lo han intentado muchas veces, la Biblia dice que nunca va a haber paz allí. Póngase en pie, por favor. Damos por terminada esta transmisión.